Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, les doy una cordial bienvenida justo a un nuevo capítulo más. Recordarles que este esfuerzo de podcast pues nace con la necesidad de hablar sobre temas de Chiapas, pues a profundidad de diferentes perspectivas, ya sea la social, la cultural, la científica, la histórica, y todo ello con el fin de hablar un poquito más sobre Chiapas. Recordarles que este podcast se puede ver, escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Ustedes ponen Chiapas o ponen Inventario de Chiapas Paralelo y ustedes seguramente lo van a encontrar. El día de hoy pues vamos, para no enrollarnos más porque tenemos muchos invitados para hablar de un tema que nos parece demasiado interesante. Es justo de un evento que sin lugar a dudas fue de alguna forma paradigmático, porque fue justamente en el tema de las ciencias. Antes de entrar en ello, decidimos invitar, y creo que no podía pasar desapercibido la presencia del doctor José Humberto Castañón González. Les voy a decir por qué. Porque él es padre de uno de los chicos que fue a concursar a Londres y sacó esta medalla de bronce, que es la que vamos a hablar más adelante. Pero nos parece muy importante que nos dé su versión, porque yo afortunadamente lo conozco, porque sí hice algunas notas cuando estaba trabajando en Cuarto Poder con él. Un hombre súper accesible, también de hecho aportándole, saludamos al doctor Víctor, también fantástica dupla, y que al final de cuentas demuestra tal vez este rollo generacional que nosotros identificamos, ¿no? De los intereses que tú ves en casa, la formación que tú tienes en casa, pues tal vez se puede transmutar en lo que a uno le interesa y le gusta, ¿no? Pero antes de eso, doctor Humberto, cuéntenos, ¿cómo está usted el día de hoy? Pues muchas gracias, Andrés. Primeramente agradezco el espacio como siempre y pues contento de vernos nuevamente, ¿no? Después de algunos años ya. Y aquí dispuesto a platicar. Qué bueno, doctor. Cuéntenos primero. Bueno, usted es investigador, ¿no? Usted es investigador de formación bioquímico, usted tiene muchas investigaciones respecto a las lagunas de Montebello, pero cuéntenos un poco cómo nació este interés por estudiar bioquímica, cómo llega usted hasta ser uno de los mejores investigadores que tiene el TEC. Gracias. Pues bueno, definitivamente creo que desde pequeño, ¿no? En casa. Siempre habían muchos libros, habían muchos discos también, porque también soy amante de la música, ¿no? De hecho, coleccionista de discos. Y siempre me fue llamando la atención todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, ¿no? Curiosamente, participo en mi secundaria en un concurso de aprovechamiento. Y en esa ocasión se dividieron en áreas, y a mí precisamente me tocó participar en el área de ciencias naturales, ¿no? En ese entonces iban compañeros míos en matemáticas, en español, etcétera, ¿no? Íbamos en diferentes áreas. Entonces a mí me toca naturales, y curiosamente en el evento estatal en mi escuela no habíamos visto la última unidad, que era precisamente la contaminación ambiental. Entonces yo de ese tema pues prácticamente no conocía tanto, y en el examen venía muy cargado de esa unidad, ¿no? Así, entonces a mí fue como que algo que me marcó un poco, ¿no? Ese híjole, o sea, en todo lo demás me había ido muy bien, pero en esa parte no, y no tanto porque, bueno, pues no lo sabía porque no lo había estudiado, no había leído sobre ello, ¿no? Entonces creo que eso mismo me hizo empezar a leer, a documentarme mucho más, y de ahí decido estudiar ingeniería bioquímica, ¿no? Viendo la ingeniería bioquímica en su amplitud como tal. O sea, una ingeniería bioquímica a veces lo vemos como que es alguien que trabaja en el área de los alimentos, en el área de la industria como tal, ¿no? Y que de hecho así nace, pero la bioquímica es también microbiología, ¿no? Es un avance de la microbiología, ver las rutas, tratar de entender por qué crecen esos microorganismos ahí, o sea, ver la otra parte también, ¿no? Porque en este caso, si hacemos el pan, vamos a decir, ¿no? Por un proceso de fermentación, bueno, también cómo hay otros microorganismos que empiezan a descomponer el propio pan, a descomponer los alimentos, ¿no? Cuáles son esas condiciones que se deben dar, etcétera. Entonces me empiezo a meter yo en ese mundo, y cuando llego tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Ciudad de México. Soy orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y pues ahí conozco a la gente de posgrado, ¿no? Entonces ya prácticamente me enamoré ahí de la escuela, del área de investigación, y me quedo tanto a la maestría como al doctorado en ciencias químico-biológicas se llama, y precisamente mi área de
de expertise de tanto la maestría como el doctorado fue en el área de biotecnología ambiental. Entonces empezamos pues con muchos maestros, muy buenos maestros de allá, empezamos a trabajar con muchas áreas del conocimiento, pero enfocadas a medio ambiente, ¿no? Entonces era una perspectiva muy diferente a lo que, por ejemplo, hacían en ese entonces, estoy hablando de los 90s, quien hacía tratamiento de aguas era el ingeniero civil, ¿no? Entonces claro, el ingeniero civil es el que hacía. Cuando yo estaba estudiando ya el posgrado, empiezan a nacer las carreras de ingeniería ambiental, ¿no? Ingenieros en sistemas ambientales, etcétera, ¿no? Ya con un enfoque mucho más real a lo que ahora vemos. Pero la bioquímica siempre ha estado allí, ¿no? Entonces, en mi vida también siempre he estado actualizándome con ello, como bien lo mencionas aquí en el Tecnológico de Tuxtla, donde ya voy a cumplir 20 años en marzo ya como profesor investigador. Pues ya hemos tenido muchísimos proyectos por ahí, muchos alumnos también, ¿no? Que afortunadamente hemos formado a lo largo de estos años ahí en el instituto, y que pues hoy me da mucho gusto también, ahora que traemos este proyecto en donde efectivamente está mi hijo. Recuerdo muy bien también cuando llevamos un proyecto a Colombia primero, que se ganó todas las fases de los tecnológicos como sistema, ¿no? Hay una fase local, ¿no? En el TEC de Tuxtla. Recuerdo muy bien con este proyecto de los BETEX que se llamaba, que son compuestos hidrosolubles de la gasolina, y que el proyecto surge por las diferentes gasolineras que hay aquí en Tuxtla, que están prácticamente a un costado de lo que es el Sabinal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un derrame de gasolina, ¿no? Entonces, empezamos a ver eso, que hay una parte que sí es soluble de la gasolina. La gasolina no es totalmente soluble, pero hay una pequeña parte que sí, y esa parte que es hidrosoluble tiene este tipo de compuestos, en donde incluso el benceno es cancerígeno. Entonces nosotros hicimos un sistema de tratamiento, ganamos la fase local, nos fuimos a una fase regional, en donde llevan 4 o 5 estados, ganamos el primer lugar, fue en Tapachula, en el TEC de Tapachula recuerdo, nos fuimos al nacional, que fue en el TEC de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, ganamos el primer lugar, y ese año se firma un convenio con lo que es Expociencias México, y nos invitan ahora ya representando a todos los tecnológicos al evento de Expociencias. Entonces ya nos enfrentamos ahí con pues, otras escuelas, ¿no? La propia UNAM, el Politécnico, etcétera, que fue en Tlaxcala, y ganamos el primer lugar. Nos vamos a Colombia, en Colombia ganamos el primer lugar, nos vamos a Chile, en Santiago de Chile nos dan la medalla de oro y nos mandan al evento mundial a Emiratos Árabes, Abu Dhabi. ¿En dónde están esos dos alumnos que hicimos todos? Una de ellas radica en Inglaterra y el otro está en Francia, ¿no? Con doctorados ambos. Un saludo por allá si nos ven, a Tania y a Sariel, ¿no? Que fueron mis alumnos en licenciatura del Tecnológico de Tuxtla, y pues hasta dónde llegamos con un proyecto, ¿no? Y ahora vivir esa experiencia, pero con uno de mis hijos, pues es algo extraordinario, ¿no? También. Doctor, se pone muy bueno esta conversación. Le pregunto, usted lo dice muy bien y parece que fuera natural, pero ¿qué tan importantes son estos eventos? O sea, evidentemente creo que para nosotros de chicos, y seguramente ellos no nos van a dejar mentir, pues vemos infinidades de eventos que no están asociados tantos a las ciencias, ¿no? Que torneos de fútbol, torneos de básquetbol, torneos de esto, torneos del otro, bailables de esto, bailables del otro. Y es como donde más va la gente, o donde más van los estudiantes, ¿no? De que quieren ser el mejor futbolista, pero no quien proponga algo. Pero usted, que lo ha vivido y ha estado cerca de los estudiantes y ahora con su hijo, cuéntenos un poco qué tan importantes estos eventos que escalen, ¿no? Claro. Sí, claro, definitivamente yo creo que son muy importantes y que marcan, ¿no? De hecho, marcan al estudiante. He tenido y agradezco siempre la oportunidad que me dan de ser jurado en muchas escuelas. O sea, prácticamente puedo presumir que en todos los subsistemas de educación media superior del estado de Chiapas he sido jurado para ver los proyectos estudiantiles, ¿no? Entonces, algo que aprendí, y curiosamente fuera de México, en Colombia, cuando vas a ser jurado de un proyecto, siempre te dicen, ¿no? Oye, quizás vas a ser o eres jurado de estos jovencitos, de estos niños, que es la primera vez que están haciendo un proyecto de ciencias. Si tú le dices que su proyecto no sirve,
lo vas a dejar marcado para toda su vida y va a odiarla hasta la escuela, no nada más la ciencia, ¿no? Entonces debes de tener un trato como jurado ante todos los proyectos que te presenten, ¿no? Claro. Así puede ser un proyecto que digas, híjole, esto, incluso ahora ya así como es un fusil, ¿no? De algún video que vieron por ahí o de alguna nota que ya existe por ahí, pero debes de tratar de ir sacando la parte creativa de cada uno de los jovencitos que se animaron a participar, ¿no? Entonces, creo que esa parte yo siempre la he considerado muy importante y creo que también por ello me han invitado siempre, porque siempre hay algo que decirles, ¿no? Hay algo para motivar, para que ese proyecto que se presentó se vaya mejorando. Y creo que cuando estamos en un concurso, ese debe ser el reto, ¿no? De todos, de los estudiantes y principalmente de los asesores, ¿no? De no conformarte con que, bueno, y el proyecto ya pasó, ya ganó y ahora, ¿no? Todo proyecto es factible de perfección. Entonces debemos de seguir trabajando con ello. Y también en los propios eventos tenemos la oportunidad de que nuestros chicos, de que nuestros estudiantes vayan y se relacionen con otras personas, que vean lo que están haciendo en otros lugares. Y que también ya con el tiempo he aprendido mucho que mientras más te acercas a los expertos, porque uno no puede ser experto en todas las áreas, claro, te tienes que acercar, ¿no? Y afortunadamente tenemos muchos amigos que también hacen ciencia, que hacen investigación, que hacen desarrollo tecnológico y nos vamos con ellos, ¿no? Y presentamos los proyectos, nos hacen nos hacen críticas, ¿no? Constructivas, en las cuales vamos a ir tomando para ir mejorando. Y de esa manera el equipo va ganando confianza. Y mientras tengas un equipo con mayor confianza, pues vamos viendo cómo va caminando y cómo es que hemos llegado hasta a cruzar fronteras, ¿no? Claro. Que se dice muy fácil, pero sí es bastante complicado. Y esa es la siguiente pregunta que yo le hago, doctor. Usted como jurado que me menciona que ha sido muy solicitado en ese aspecto, ¿qué nivel hay en Chiapas en este tema de preocupación ambiental, este tema de innovación? ¿Qué nivel hay en Chiapas? Digo, no nos vayamos lejos, o sea, tanto Julián como Daniel pues son un ejemplo de ello, pero creo que a lo largo de estos últimos años sí se han descubierto, como me acuerdo de Xochitl, la chica de San Cristóbal de las Casas, que yo hasta le hice su nota de que Forbes creo que la nombró como una de las chicas más poderosas del país, teniendo 8 años, ¿no? O sea, la niña estaba muy adelantada, ganó un premio de la UNAM. Y ella con una sencillez que eso es lo que me sigue impactando de ella, ¿no? Pero el punto es, ¿qué nivel hay en Chiapas para este tipo de proyectos? ¿Hay muy buen nivel? ¿Hay bajo nivel? Cuéntenos un poco. Sí, yo creo que hay un buen nivel, ¿no? Porque hay mucha capacidad por parte de los estudiantes y también hay buenos asesores, ¿no? Como siempre, yo creo que hace falta apoyar mucho. Tú lo mencionabas hace rato, a veces vemos más notas deportivas, culturales que de ciencia, ¿no? Entonces desde ahí como que empieza. En algún momento y también conocerás el proyecto que se hizo en algún momento de la oruga de la ciencia, ¿no? Claro. Me tocó a mí, de hecho yo era jefe de investigación en el tecnológico, cuando se hizo ese cambio que todos los chiapanecos conocemos, ¿no? De lo que era un penal a lo que ahora es el Museo de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, un cambio total, ¿no? Para un sitio. Y precisamente nosotros, como ciudadanos, más que en ese momento un cargo dentro de la institución, decíamos, va a estar muy padre tener un museo, pero está en una de las partes más lejanas de la ciudad. ¿Cuánto le va a costar a una familia de 3 o 4 integrantes, que es una familia muy chica, llegar hacia allá? Si tú quieres cobrar una entrada, etcétera, etcétera. Entonces se hizo ver todo eso y de ahí salió el proyecto de la oruga de la ciencia. Decimos, es que la ciencia la tenemos que acercar nosotros, ¿no? Y la justificación de eso precisamente fue una encuesta, que recuerdo muy bien, ¿no? Y decíamos, se preguntaba, ¿no? Quiénes eran sus científicos favoritos y pues quedaban en blanco esas respuestas, ¿no? ¿Quién era tu futbolista? Y si había, ¿no? ¿Quién era tu atleta? ¿Quién era el músico favorito? Etcétera. O sea, habían respuestas, ¿no? Pero cuando hablabas de ciencia no había tal. Entonces, creo que una sociedad que no tiene ese conocimiento, que desconoce incluso todo lo que se hace aquí mismo, pues hace que sigamos repitiendo muchos errores del pasado, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento es fundamental y pues la ciencia es eso, ¿no? La ciencia es conocimiento como tal. Entonces, afortunadamente,
yo te puedo decir en donde trabajo, hoy en día, por ejemplo, tenemos a muchos extranjeros, ¿no? Que en su momento, cuando nosotros estábamos estudiando, jóvenes, pues decíamos, me voy a ir a estudiar a México, me voy a ir a estudiar a San Luis, Sí. etcétera, ¿no? A donde están las incluso cunas, al extranjero, claro, donde ¿no? está el debate. Y ahora nosotros tenemos en nuestras instalaciones a gente que viene de otros estados y de otros países, ¿no? Y me toca entrevistar, ¿no? a la gente que viene de posgrado y decir, oye, ¿y por qué vienes acá? Porque he leído los artículos de ustedes, doctores. He leído todo lo que han hecho y me ha sorprendido mucho y yo quiero que ustedes sean mis maestros, ¿no? Entonces, cuando ya estás en esa etapa dices, oye, pues estamos haciendo bien las cosas, hay nivel, ¿no? Respondiendo a la pregunta, y que a veces nosotros no lo vemos, ¿no? O sea, sino que tiene que venir alguien y decirte, oye, es que sabes que sí está muy bien. Las colaboraciones precisamente con el doctor Víctor, tenemos ya ahora muchos colegas de otros países que nos hablan, oye, mándame acá tus muestras, queremos hacer esto. Hace poquito, antes de irnos de vacaciones, el doctor Reiner, también un gran amigo de nosotros, unos rusos le hicieron el enorme honor, diría yo, ¿no? Sí. De ponerle su nombre a una nueva bacteria que identificaron, ¿no? En un viaje que ellos hicieron para venir a tomar muestras, precisamente por un artículo que el doctor había publicado. Lo leyeron, dijeron, pues vamos a México, vamos a Chiapas, vinieron, platicaron con él. Nosotros lo que tenemos son limitantes en cuestión de infraestructura, de equipamiento. Estos amigos rusos que sí tienen allá lo básico para hacerlo, pues en cuestión de 2 años descubrieron 3 bacterias, que nosotros aquí las tenemos, ¿no? Pero no tenemos toda la infraestructura para poder desarrollarlo como tal, ¿no? Y digo, para el doctor Reiner, todo un honor que le hayan puesto su apellido, ¿no? A su nombre, perdón, a una especie, ¿no? Sí. Nueva, descubierto obviamente aquí en el estado y todos. Ahí dentro del argot, vamos a decirlo, científico, mucha gente se molesta a veces, ¿no? Dices, ay, pero ¿cómo? O sea, vinieron y se llevaron ellos las muestras y todo, digo, pero finalmente es conocimiento para todos, ¿no? Entonces, digo, hay colaboraciones con ellos, se dio, digo, en este caso con el doctor Reiner, y con nosotros igual, hemos ido trabajando, nos han reconocido en varios sitios, y eso es muy bueno, porque las nuevas generaciones tienen esa gran oportunidad, ¿no? Ahora, si tú me preguntas de los alumnos, al menos los que yo conozco, prácticamente el 90-95% está haciendo estancias fuera del estado e incluso en el extranjero, ¿no? Y gracias a pues todo este mundo de conocimientos que tenemos de ambos lados, ¿no? Que nosotros sacamos información, ellos ven nuestra información, citan nuestros textos, etcétera, y pues creo que es un ganar-ganar para el conocimiento siempre, ¿no? Claro, doctor, que de hecho se me vienen a la mente varias preguntas, pero bueno, por la cuestión del tiempo le preguntaré una. ¿Cómo fue estos inicios, platicando respecto al proyecto? Le pregunto esto no sin antes adelantarnos, ¿no? O sea, ¿cómo fueron estos primeros pasos de asesorarlos, de aconsejarlos, que Julián tuviera esta intención junto con Daniel? ¿Cómo fue estos primeros acercamientos para formar el proyecto, ¿no? Sí, claro, sí. Y, bueno, Innovablock, de hecho, nace como un proyecto escolar, ¿no? En el colegio donde estudian, que ya te van a platicar ellos un poquito más de ello. Pues ya me dice Julián, oye papá, queremos hacer, tenemos esta idea, ¿no? Y cómo se puede aterrizar. Empezamos a trabajar la idea con ellos. Él me dijo, quiero trabajar con Daniel, es mi amigo y nos estamos entendiendo muy bien en la escuela y queremos participar, ¿no? Ellos con esa idea de irse a un Expociencias estatal, ¿no? O sea, Expociencias Chiapas 2022 fue, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo, a aterrizar la idea, ¿no? Como una idea de hacer construcciones tipo blocks por un juego, ¿no? que les gusta, y fuimos aterrizando, es decir, como esa economía circular que hoy en día se habla mucho a nivel macro, se puede llevar a cabo también a partir de proyectos estudiantiles, ¿no? Entonces ahí dentro de la escuela, dentro del colegio, hacen un concurso interno y los mejores proyectos de ahí luego se van representando a la escuela a estos concursos de Expociencias a nivel estado, ¿no? Entonces así fue como se inició el proyecto ahí en la escuela y pues de ahí fueron avanzando a las diferentes etapas, ¿no? Hasta llegar a un internacional, ¿no? Claro, y doctor, nada más digo, evidentemente lo vamos a tener en un segundo bloque, pero ¿qué tan importante fue para usted ver que su hijo también retomaba este rollo de las ciencias, ¿no? O sea,
Porque yo creo que a veces, digo, la humanidad es muy compleja, pues, pero, pero ¿qué fue grato para usted decir, bueno, este chavo sí le gusta lo que yo hago? Así es. O sea, sí se interesa. Cuéntenos un poco. Sí, por supuesto que sí. Julián, de hecho, ya tenía por ahí 4 o 5 participaciones en lo que era Expociencias. Y desde que estaba en la primaria, en primer primaria también otro gran amigo ahí del tecnológico, el doctor Ronay López, precisamente el hijo del doctor Ronay y Julián fueron compañeros en primero de primaria y allá en Berriozábal, y ahí fue su primer acercamiento de ambos, ¿no? Así como que, oye, pues nosotros estamos en esto y ¿por qué no los metemos al concurso de ciencias, ¿no? Y participaron en el concurso de ciencias. Recuerdo que fue de los primeros proyectos que participaba como municipio Berriozábal, ¿no? Y ganaron en la fase estatal y se fueron. Recuerdo que ese año fue en Villahermosa, en Tabasco, el nacional. Pues estaban muy chiquitos, ¿no? Tenían 6 años. Y la presidencia de Expociencias en ese año decidió premiar a todos, ¿no? Los chiquitillos. Entonces no hubo ya como tal un concurso, sino dijeron, no, suban todos y todos tienen una medalla, ¿no? Entonces esa fue su primera experiencia. Regresa él así como que con una medalla, pues muy contento y todo. Y ya después el hijo del doctor Ronay, se llama Albert, se sale de la escuela, se va a otro colegio, y ya Julián me dice, oye papá, quiero participar en Expociencias otra vez, y ahora voy con ese otro compañero, ¿no? Entonces se va a hablar, en el primer proyecto habló de energías limpias, ¿no? Energía eólica, solar, y hacían así como que unos juegos a su nivel, ¿no? de primaria, y luego se va trabajando con algo de dinosaurios que también le gusta mucho, y de ahí se fue solito ya, ¿no? Oye, quiero con este. De repente nos llega la pandemia, y en la pandemia pues se cancelan los eventos aquí en Expociencias Chiapas, y él me dice, ¿sabes qué? Quiero concursar directamente a nivel nacional. Habían unos eventos y en los 2 años saca medallas, ¿no? A nivel, entonces, ahora que ya regresamos a la nueva normalidad, como se le ha llamado a esta pandemia que afortunadamente ya pasamos, pues me dice, quiero retomar otra vez, y ahora pues vamos, pero ya de manera presencial. Pues obviamente emocionado, ¿no? Y no nada más yo, sino toda la familia, también mi esposa igual en algún momento lo ha asesorado, ¿no? Incluso en un año de la pandemia ella fue la asesora de Julián por los proyectos y todo, y pues bueno, nosotros fascinados. Y yo le digo, mientras te guste, mientras así lo decidas, pues adelante, tendrás todo mi apoyo, por supuesto, ¿no? Pero hicieron un equipo extraordinario, ¿no? Con Daniel, y pues creo que eso se refleja en todos los resultados que obtuvieron, que yo lo digo muy merecido, no porque sea mi hijo Julián, sino por todo lo que hemos vivido a lo largo de todas las etapas, ¿no? Y que de verdad ahí te voy a pasar las ligas en las redes. Escucharlos, por ejemplo, el reto creo que más importante fue el idioma, ¿no? O sea, que afortunadamente en el colegio, digo, tienen un buen nivel del inglés, pero allá sí en la convocatoria decía, o sea, todo es en inglés. Entonces, se prepararon muy bien. Digo, una cosa era el speech de la exposición, pero ya otra, la parte de las preguntas, respuestas, las visitas que tenían de todos los otros niños, otros jóvenes que estaban en el evento y que se acercaban y que preguntaban. Entonces fue un stand muy activo porque recibían a muchas personas y les presentaban y les platicaban el proyecto. Entonces al final se reflejó en ello, ¿no? O sea, algunos amigos me han preguntado, oye, el nivel de los otros proyectos, el nivel era muy bueno. Incluso habían proyectos que dices, wow, o sea, cómo a nivel de secundaria, a nivel preparatoria están presentando esto, ¿no? O sea, digo, aquí en México quizás lo vemos ya a nivel profesional y a veces hasta a nivel de posgrado, pero digo, pudimos, ¿no? O sea, a obtener un reconocimiento, una medalla, ¿no? En este evento internacional que tenía 41 naciones. Entonces, y como en algún momento lo comentaba Julián, la mayor parte de los países europeos, ¿no? Asiáticos, ¿no? Entonces, en donde el apoyo que se le da de educación es enorme. Y contra un equipo trabajando con residuos de casa, que sí habíamos hecho algunas pruebas en algunos laboratorios, visitado a algunos colegas de colegios, ¿no?
investigadores también amigos de nosotros, que por supuesto abonaron mucho al proyecto, ¿no? Y que de repente escuchar a estos niños, pues jovencitos, hablando, ¿no? De leyes de la física, ¿no? Metidas como la parte fundamental del equipo, pues hizo también que el jurado dijera, ok, o sea, digo, como producto, igual nuestro producto quizás no era tan vistoso como algunos otros, pero todo lo que había detrás para llegar a ello tenía un sustento científico, tecnológico muy bueno, ¿no? Claro. Y que lo supieron defender, lo supieron vender y pues bueno, felices, ¿no? Qué bueno, doctor. Y en inglés, que seguramente va a haber sido una prueba para todos y todas. Pues doctor, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa para que escuchemos de una vez a Julián y a Daniel? Claro, y pues sí. Seguimos en este podcast. Claro que sí. Y regresamos en esta parte del podcast ya justo con los protagonistas de esta historia y agradecemos muchísimo al doctor Humberto que nos dio este gran preámbulo para hablar pues justo con Julián y Daniel. Julián Humberto Castañón Gordillo, quien es el que tenemos a su izquierda de su monitor, y Daniel Tirado Rodríguez, que está a la derecha de su monitor. Primero preguntarte, Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Pues yo la verdad estoy muy bien, muy contento pues por estar aquí, porque nos hayan dado este espacio pues como para hablar de nosotros y pues de lo que conseguimos. Claro, y Julián, ¿cómo estás el día de hoy? Pues la verdad estoy tranquilo y bastante alegre y agradecer por la invitación. Claro, pues Daniel, primero preguntarte, cuéntanos un poco cómo se conocieron. Bueno, pues él y yo vamos en la misma escuela, vamos en el colegio Emilio Rosenbluth y pues ahí nos conocimos primero, ya nos hicimos amigos, empezamos a hablar y pues vimos que teníamos muchas cosas en común, entonces pues ya ahí nos llevamos bastante bien. Claro, y bueno Julián, ¿qué cosas en común se llevaban? ¿Cómo inició la plática? Pues, ¿al principio te caía mal o siempre te cayó bien? No, pues yo llegué a la escuela en primero y secundaria, él ya estaba desde antes y pues cuando entré a secundaria estábamos en clases virtuales, así que pues no podíamos hablar tanto, pero luego cuando ya empezamos a ir más de manera presencial, pues ya empezamos a hablar entre los dos, descubrimos que nos gusta jugar videojuegos y entonces pues ahí se fue la plática y pues ahí llegamos a ser amigos. Claro, y bueno, Daniel, te pregunto de forma muy puntual, ¿por qué, o sea, tu interés en la ciencia sale porque te acercas a Julián? ¿Siempre te gustaron las ciencias? Cuéntanos un poco. Bueno, pues principalmente a mí siempre me han gustado las ciencias, por ejemplo de chiquito, a mí yo creo que le pedí 2 años seguidos a Santa Claus el juguetes de mi alegría así de ciencias, o sea, nunca me salió a hacer nada porque la verdad no le entendía las instrucciones. Pero entonces, pues sí, siempre me dio así curiosidad, así, o sea, al final terminaba siendo un batidero, pero pues era divertido toda la curiosidad que tenía, pero ya cuando me junté más con Julián, pues ya como que se reforzó más mi gusto a la ciencia. ¿Y tú, Julián, qué le pedías a Santa Claus? Y la verdad es ¿También juguetes de mi alegría o otra cosa? No, de hecho yo pedía bastantes cosas, por ejemplo, recuerdo una vez pedí como un dinosaurio, porque a mí me gustan los dinosaurios, y de ahí ya casi ni me acuerdo de qué he pedido, la verdad. Claro. Y bueno, preguntarles también, ¿cuál es tu materia preferida? ¿Ciencias naturales o cuál es tu materia preferida? Yo soy mucho de matemáticas y física, a mí me gustan mucho las matemáticas. ¿6 por 8? 48. ¡Ah! Muy bien. ¿Y cuál es la materia que menos te gusta? Y yo creo que francés o español, uno de los dos. Ok. Julián, ¿cuál es la materia que más te gusta? Pues a mí me gusta mucho la de ciencias, por ejemplo, biología o física, y también estoy emocionada porque en tercero de secundaria vamos a llevar química, así que pues yo creo que me va a gustar. ¿Y cuál es la materia que menos te gusta? Francés y español. Ok, o sea, en eso coincide. Bueno, ahora, ya platicando un poco sobre el proyecto que ustedes tienen, cuéntenos un poco cómo nace, ya un poco nos contó el doctor Humberto,
pero cuéntenos un poco cómo nace esta inquietud, cómo se reúnen, cómo dicen, pues bueno, vamos a hacer este proyecto. Cuéntanos un poco, Daniel. Bueno, pues principalmente la idea de todo este proyecto surgió porque a Julián y a mí, entre las cosas que tenemos en común, pues nos gustan mucho los Legos, ¿no? O sea, si hablábamos de Legos que nos gustaba, si teníamos algún set de Lego o así. Entonces ahí pues se nos ocurrió toda la idea de, pues en vez de construir con Legos, pues qué tal si lo llevamos a otro nivel y pues empezar a hacerlo más formal, ¿no? O sea, y ahí se nos ocurrió usar cartones de leche porque vimos que tenían un parecido a los bloques de Lego. Entonces pues decidimos intentar usar cartones de leche, pero vimos que eran pues muy poco resistentes, por lo que decidimos rellenarlos de plásticos de un solo uso, que por ejemplo son los de las frituras o los de las galletas, que solo se usan una vez, y eso vuelve a los envases de construcción, a los envases de leche, y los vuelve mucho más resistentes. Entonces todavía más para agregarle, pues los metimos dentro de una malla y ya dentro de la malla ya se repellan y ya se hacen paredes pues que ya son más resistentes. Y Julián, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo fue trabajar? Pues sí, la verdad es que la idea surgió ya que en nuestra escuela se realiza un concurso de ciencias, entonces pues no sabíamos qué hacer, por lo que ahí fue la plática donde surgió la idea de los envases de Tetra Brick, y ya después consultamos con mi papá, el cual ya nos ayudó a hacer más cosas. Claro, y primero preguntarles, ¿cómo les fue en esta primera exposición que tuvieron ahí en la escuela? ¿Pensaban que iban a ganar, que iban a perder? ¿Estaban muy nerviosos? ¿Todo salió bien? ¿Cómo fue en la primaria, en la secundaria donde ustedes estaban? Cuéntenos. ¿Cómo fue ganar ahí? Bueno, pues que yo sepa, creo que no hubo, o sea, en la fase que estuvimos, que fue la de escolar, pues no fue tan formal, sino de que simplemente, o sea, dimos a presentar nuestro proyecto y ya nos mandaron directamente al estatal. Pero de ahí en el estatal, que pues yo la verdad lo considero como la primera etapa así ya más formal, pues yo creo que nos fue bastante bien porque concursábamos tipo en parte, o sea, representando a nuestro colegio, y pues sí íbamos contra otros colegios y pues nos fue, creo que éramos de los más jóvenes, había una niñita así chiquita que hablaba así de hongos y así. Entonces nos fue bastante bien y pues de ahí logramos conseguir el pase para el San Luis Potosí, que fue en el Nacional. Claro, y bueno, por preguntarles cómo fue, o sea, a ver, el punto está que materializan un proyecto, ¿no? Y esto es como muy complejo porque, digo, todos aquí podemos decir, no, pues tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero muy poco lo materializamos y le metimos la formalidad, porque también tiene que ver un rollo de que tú puedes tener un muy buen proyecto, pero si no tienes una sustentación, al final de cuentas es como si no le entendieras, pues, o como si fuera cosa fortuita. Entonces, el punto fue, en este estatal, ¿cómo vieron el nivel? O sea, comenzaron a temblar en el aspecto de que vieron más competencia, dijeron, no lo vamos a ganar. ¿Cómo fue para ti, Julián, ese aspecto? Digo, en un tema así como nos decía Daniel, ya con más formalidad, de jueces que calificaban, de tal vez una exposición en ese aspecto. Cuéntanos un poco, Julián. En el estatal, Ajá. pues la verdad sí habían proyectos que sí están interesantes. Si no mal recuerdo, había uno de prótesis, luego otro que era para llevar un cargamento pesado, así con un robot. Y pues había una gran variedad y ahí la verdad es que como yo ya tenía experiencia desde antes, no sentía como tantos nervios, ¿sí? Porque, o sea, yo sabía que nuestro proyecto pues era bastante bueno, por lo que pues tenía esperanza. Y de hecho ocurrió algo bastante interesante, ya que a la hora de la premiación nos dividieron en categorías. Nosotros estábamos en la categoría ambiental y dieron primero, segundo y tercer lugar en esas categorías. Solo que en esos primeros 3 lugares no dijeron nuestro proyecto, por lo que pues nosotros ya estamos así como medios tristes, ¿no? Pero luego a la hora de dar así los pases de las personas que se iban a representar a nuestro estado, ahí empezaron a decir nombres los cuales no habían obtenido un primero, segundo o tercer lugar. Y entonces en uno de esos pues salió nuestro proyecto y pues fue una gran emoción y inesperado también. Claro. Y Daniel, cuéntanos un poco cómo fue, o sea, evidentemente cómo fue viajar a San Luis. ¿Cómo iban muy emocionados?
de qué hablaban con Julián, era como así de, no manches, ya nuestro proyecto ya se fue a nacional. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia. Porque al final de cuentas, este proyecto, yo quiero pensar de forma personal, al mismo tiempo que iba creciendo, crece su amistad entre ustedes, también tiene que ver, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, pues, por ejemplo, mi primera reacción en el primer evento que fue en el estatal, yo la verdad estaba muy nervioso porque pues nunca había participado en uno de estos, entonces yo la verdad la primera expo, así, la primera que tuvimos me trababa un chorro, pero de ahí, por ejemplo, ya cuando dieron los ganadores, yo estaba bien emocionado y también estaba bien nervioso. Entonces de ahí estoy así como de, no manches, pasamos a la nacional, y ahí Julián así bien tranquilo, pues porque él ya había pasado, o sea, ya tenía la experiencia, yo no. Entonces ya cuando estábamos yendo a San Luis Potosí, pues principalmente a mí, pues no, tampoco es como que habláramos mucho porque yo la verdad me dormí creo que todo el viaje, pero de ahí, ya ahí en el evento de San Luis Potosí, la verdad sí que sí platicábamos mucho, así comíamos, así practicábamos nuestras exposiciones, entonces yo la verdad creo que sí, yo sí me sentí bastante emocionado. Claro. ¿Y Julián cómo fue ir? Pues la verdad sí, pues aunque no pareciera, sí estaba bastante emocionado, ya que pues San Luis Potosí Aunque no pareciera, está... eso es como muy importante, aunque no pareciera. Exacto. Pues está bastante lejos. El viaje yo creo que igual me dormí un poco, pero pues la verdad fue bastante tranquilo el viaje. Y cuando llegamos pues sí nos pusimos a hablar bastante. Obviamente también pues estuvimos exponiendo durante mucho tiempo, pero luego entre ratos libres pues nos poníamos a ver más proyectos. De hecho, había uno enfrente de nosotros que no me acuerdo exactamente cómo funcionaba, pero sí era algo así como de sacar energía de diferentes nutrientes de la tierra con agua y una cosa así, no recuerdo bien. Luego habían pues proyectos de divulgación como por ejemplo la basura que está en los mares. También recuerdo que había un proyecto en el que hacían bolsas con cáscaras de plátano, trituradoras de mazorcas de maíz. Y pues la verdad es que el nivel sí está más alto. Yo considero que sí está más alto que en la fase estatal, la fase nacional. Pero pues aún así tenía esperanza de que lográramos llegar a pasar a una fase internacional. Y cuéntanos, Daniel, ¿cómo fue pasar al internacional? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué pensabas? Bueno, o sea, pues... ¿cómo fue cuando ganaron? Bueno, pues principalmente creo que fueron como un día entero, o sea, creo que era una semana entera de todo el evento de San Luis Potosí, y el último día era pura premiación, creo que eran 4 horas. Yo creo que me dormí como 1 hora de la premiación. De ahí estuve como que, al principio estuve como que emocionado, luego después de ver así tipo ya, o sea, yo al principio así yo tenía mis estándares así de no, de que yo quiero irme a Inglaterra, o sea, yo quería irme a Inglaterra y por lo que fui, que era así de no, de que yo quiero irme a Inglaterra, yo quiero irme a no sé, España, a Brasil. Pero yo no quería irme a Guatemala o así, o sea, yo quería irme del continente. O sea, y eso fue al principio. Ya luego, ya cuando vi que nuestro nombre no pasaba, ya por ahí de la segunda hora yo dije, híjole, como que está más complicado. Entonces, ya yo estaba ya como que así, ya está así, de que más así triste, porque yo dije, no vamos a pasar. Pero ya luego, por ahí de la tercera hora, a mí ya la verdad no me importó nada. Yo dije, llévame a Guatemala o a no sé, porque creo que había uno internacional que era aquí en México. Yo dije, ya, llévame a ese, no importa. Y por suerte, creo que por ahí fuimos de los últimos, casi, nos fuimos a Londres. Y yo creo que yo estaba bien dormido. Y tipo, veo que dice nombre, y pasa a Londres y no hablo. Y así pasa. Y ya yo voy caminando así bien bonito y así de que voy saltando casi. Y ahí agarro mi premio y ya yo estaba bien feliz. Julián, ¿tú qué puedes decir al respecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese momento aunque no pareciera? Pues sí, ¿no? Y al igual que Dani al inicio, pues muy emocionado, ¿no? Nos queríamos ir así a un lugar padre. Luego cuando fue pasando el tiempo y pasando otros proyectos, pues como que los ánimos fueron bajando, ¿no? Yo ya me quería ir a cualquier lugar. También pues sentías nervios porque no sabías cuánto más iba a durar la premiación,
hasta que pues al final eligieron nuestro nombre. O sea, yo digo que si me hubieran grabado en ese momento, mi cara habrá pasado así como de completamente serio a estar gritando así bien fuerte. Y pues obviamente ya cuando dijeron nuestro nombre nos paramos y pasamos entre todo el montón de gente y Daniel me estaba agarrando, me estaba agitando, así como de, hola, nos vamos a ir a Londres, casi. Y yo como de, ay, no puede ser, o sea, literal no podía decir nada, creo que estaba muy emocionado. Y ya cuando pasamos al escenario nos daban las medallas, el diploma y pues ver que todos nos aplaudían y nos decían, eso sí se los merecían. Pues la verdad sí se sintió bastante bonito. Claro, y que es la medalla que tienes tú, Daniel, a ver si nos la puedes Esta es la de San Luis Potosí. Sí. Y no sé si la pueden ver, ahí se ve. Dice Exposiencias. Y ahí pues fue la de... Excelente. Oye, y Daniel, y cuéntanos, inmediatamente de que ganan, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Evidentemente se van a Londres, pero después de eso, ¿cuál fue el recorrido mental que ustedes tuvieron al respecto? De decir, bueno, nos vamos a Londres. Ahora, ¿cómo lo hacemos para irnos a Londres, no? O sea, ¿cómo fue al respecto? Pues creo que el evento, terminó el evento oficialmente en diciembre del año pasado, una cosa así. Entonces, y era hasta junio. Entonces yo la verdad los primeros 2 meses yo estaba bien, ni me acordaba del evento. Pero ya de ahí, por ahí en marzo, ya me acordé y ya dijimos, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues en Londres vamos a tener que estar hablando en inglés. Entonces ahí ya... Yo, la verdad, no me veía en Londres, no tenía ni idea de cómo era Londres. Entonces yo creo que al principio fue como, después del evento de San Luis Potosí, como que al principio como que no me importaba y ya después mientras más se acercaba el evento como que más me iba emocionando. Entonces yo creo que lo más emocionante o lo más que nos más preparamos fue en las clases con nuestro profesor William, que es ahí de nuestra escuela, que nos ayudó, nos tradució toda nuestra dibujo, toda nuestra exposición en inglés. Y pues ahí estuvimos practica así la pronunciación y todo. Entonces yo creo que lo más emocionante o así lo más raro era tipo el decir, wow, voy a estar hablando en inglés. Y creo que también me emocionaba que pudiera hablar en español y que no me entendieran, pero pues ya ahí. Muy bien, Daniel. ¿Y tú, Julián? ¿Cómo fue tomar ese... bueno, al principio, ¿cómo fue platicarle con tus papás y decirle, bueno, nos vamos a Londres, papi? O sea, o familia, así. ¿Cómo fue para ellos? ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Qué te dijeron a ti? Pues yo creo que ellos se preocuparon más por todos los gastos. Yo la verdad pues sí estaba muy emocionado. A mí no me pasó como Daniel, yo sí todos los días andaba pensando así como de cómo le vamos a hacer, cómo va a ser el evento. Y exactamente lo primero que hicimos así a la hora de recibir nuestro premio, regresar a nuestros lugares, fue investigar sobre el evento, ya que a la hora de dar la premiación pues mencionaban el nombre del evento y pues ahí uno podía investigar, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar, pero como es un evento que es relativamente nuevo, pues no sabía pues prácticamente nada de cómo se hacía todo eso. Y a medida de que se iba acercando la fecha, pues uno se ponía más nervioso, también descubrías nuevas cosas sobre ese evento, todo lo que iban a hacer, a dónde iban a ir, y pues la verdad sí fue muy como emocionante. También pues agradecer a la escuela, a nuestro profesor William, ya que pues él nos ayudó a nosotros con toda nuestra presentación que está en español, nos ayuda a traducirla al inglés y con la pronunciación, ya que pues allá en Londres se utilizan otras palabras en el inglés, es diferente el inglés como lo aprendemos acá. Por lo tanto, pues sí le queremos agradecer bastante y pues digo que eso fue lo que se me vino a la mente durante todo este tiempo. Claro, y bueno, antes de pasar a la tercera parte de este podcast, les quisiera preguntar, ¿cómo fue tomar un vuelo tan largo? O sea, ¿cuántas horas fueron? ¿10 horas? Creo que fueron 10 horas. ¿10 horas, doctor? ¿Cuánto fueron? ¿Sí, 10? Sí, yo creo que me dormí como 9 horas. Yo me dormí como 9 horas, no sentí casi nada, pero sí era muy grande el avión, o sea, creo que había hasta 3 filas de 2 asientos y yo estaba así de wow.
son así, era un chorro. Pero de ahí me dormí creo que 9 horas y ya por ahí de la 10ª ya me quedé ahí como medio realizando, o sea, medio así pensando, así de estoy en un avión, estoy yendo hacia Inglaterra, o sea, y luego me quedaba viendo hacia la ventana así de wow, así está el mar y así, y ya. Ya. Julián. Pues yo igual me impresioné a la hora de ver el avión, ya que tenía 3 filas en medio y luego 3 filas en cada lado. Y luego aparte el avión estaba dividido en secciones, una más adelante, otra en medio, otra atrás. Creo que no pude ver bien las ventanillas porque estábamos en medio. Creo que solo mi papá fue el que estaba sentado en un lado, pero no sé si pudo ver la ventanilla, la verdad, porque creo que estaba pegado con el centro. Y yo el viaje, la verdad, no lo sufrí bastante, ya que pues tienes una pantalla enfrente y me puse a ver películas, ya que pues a mí me gusta igual ver películas. Luego te daban la comida, que la comida pues estaba bien, no era lo mejor del mundo, pero estaba bien. Y en la United, mayoría, se fue en United. Ajá. Y yo igual la mayoría del viaje pues me dormí, ya que pues no, como salimos aproximadamente ya de noche y allá llegamos en la mañana, por lo tanto pues sí me dormí en el viaje, así que no sufrí tanto del jet lag, estuvo bien. El problema fue de regreso, ya que de allá salimos aproximadamente a las 4 de la tarde y llegamos a las 6 de la tarde, o sea, en un viaje de 10 horas y que solo pasen 2 horas. Por lo tanto, pues yo ya estaba bien cansado, me dormí en la tarde y al siguiente día no quería hacer nada porque estaba bien cansado. Quería dormirme todo el día, estar en mi cama todo acostado porque pues, no me podía mantener despierto. Claro. Pues bueno, si les parece lo dejamos ahí para que utilicemos la tercera parte para que nos cuenten un poco de lo que les pasó en Londres. Y pues nada, seguimos en este podcast. Y bueno, regresamos en esta tercera y última parte justo de este podcast llamado Inventario. En esta experiencia tan bonita, la verdad es que se nos ha hecho muy dinámico. Agradecemos mucho la presencia de las y de los tres, por el tema de que hace mucho calor. Yo sé que hace mucho calor, pero están haciendo un esfuerzo sobrehumano y eso les agradecemos muchísimo. Pues bueno, como podemos ver ya en la pantalla, pues tenemos aquí tanto a Julián, como a Daniel, como al doctor Humberto, ¿no? Y ellos nos van a platicar de forma muy puntual cómo fue esta fase de Londres, ¿no? Entonces, si quieren iniciamos contigo, Julián, de forma muy, hablando un poquito más alto, respecto cómo fue esta fase de deliberación, cómo llegaban los jueces al stand, cómo vieron el escenario, cuéntenos un poco. Pues donde expusimos nuestros proyectos era como una escuela y pues ahí estaban todos los stands en todo el pasillo y pues cada uno decoraba su stand como él quería. Pues ahí llegaban los jueces y la verdad ya no sentía tantos nervios, o sea, al principio sí, ya que pues toda la exposición era en inglés, pero ya luego con la práctica pues fue siendo más fácil y ya no estaba tan nervioso, ya que pues también lo habíamos practicado desde antes, ¿no? En nuestra escuela ya sabíamos cómo decirlo todo, por lo tanto no estaba tan nervioso. Y ya cuando llegaban los jueces, pues la verdad sí, yo digo que lo hicimos bien. También obviamente llegaban otros estudiantes de esa escuela y nos escuchaban, también escuchaban a las personas que estaban alrededor y de todas las edades. Llegaban tanto niños que desde kinder hasta niños que ya parecían de universidad, de prepa. Y pues la verdad sí fue una experiencia bastante padre. Claro, y ahí Daniel, cuéntanos un poco cómo fue exponer en inglés, qué les preguntaban los jueces, qué les preguntaba la gente, cómo fue, cuéntanos. Bueno, pues la verdad yo creo que no hubo mucho problema exponiendo en inglés, o sea, yo sí me trabé un poco, pero no hubo mucho problema porque ya como es casi un guión, ya mientras más lo vas exponiendo más te lo vas aprendiendo, entonces ya como que hay un momento donde ya estás en la exposición y ya como que ya estás automatizado, o sea, ya hablas sin pensar. Entonces, de ahí de los que nos preguntaron,
Pues creo que no nos preguntaron mucho y si nos preguntaron, pues a veces no les entendíamos, pero de ahí, pues ahí le respondíamos, ahí como podíamos. Aunque también creo que a todos los que pasaron, o a la mayoría, les dábamos así dulces de México para así... Eso fue el enganche. Claro. De hecho, creo que a una señora le dimos un picafresas y le gustó tanto así de, guys, ¿dónde compro más de estos? Sí, no, de que en internet, pero ¿dónde? Sí, ¿dónde lo compraron? No, en México. Así puso la señora así, y ya luego ya le dijimos, no, de que ahí en Amazon pueden comprar, así, gracias chicos, y ya, se fue la señora bien Claro. contenta. Oye, y te pregunto, antes de pasar con el doctor Humberto, ¿cómo fueron? Digo, no te lo pregunto, o sea, como tal, porque me recuerda mucho el doctor Humberto que solamente ustedes estaban en su stand y no se podían mover. Pero, ¿cómo veían a los demás competidores desde su stand? ¿Cómo los veían? O sea, cuéntanos un poco. Pues yo la verdad, en el de San Luis Potosí, al principio sí se ven así bien formalitos acá, de que sí, bien bonitos, pero ya por ahí de la última hora ya están todos aburridos ahí viendo su teléfono. Entonces, por ejemplo, un chavo que estaba al lado de nosotros, que también era mexicano, creo que su proyecto se llamaba Biopencil, que lo que hacían era de que en vez de usar madera para los lápices, usaban los restos de los cacahuates o fibra de coco y así, y lo pegaban con creo que jugo de nopal, una cosa así, y lo pegaban y así hacían otros lápices. Creo que ese chavo también ganó segundo lugar, no, la verdad no me acuerdo, pero yo los veía así bien formalitos, así. Pero por ejemplo, creo que habían puesto globos y ya yo ya estaba aburrido y me puse a jugar con los globos así. Claro. Y, doctor Humberto, la parte esencial, ahí es donde ustedes nos van a meter muchísimo en contexto. ¿Cómo era la competencia? ¿Qué países llegaban? ¿Usted qué pudo detectar del ambiente? ¿No? Nos hablaba un poco de algunos sudafricanos, de algunos turcos que nos mencionaba Daniel. Cuéntenos qué países usted veía y bueno, qué países potencia. Cuéntenos un poco para contextualizar. Sí, claro, pues bueno, ahí el evento efectivamente fue en una escuela, en un colegio, y pues habíamos 41 naciones según esto, el récord que dieron por ahí. Obviamente habían muchos proyectos locales, ¿no? O sea, muchos proyectos ingleses de escuelas inglesas que tenían un nivel muy bueno, pero también habían proyectos de Turquía, de Estados Unidos también. Habían un par de proyectos muy interesantes, muy buenos. Hablar de la Jatrofa, por ejemplo, a nivel de preparatorias y estar sacando toda esta parte de biocombustibles, pero ya a un nivel un poco más avanzado, ¿no? O sea, realmente eran proyectos de muy buen nivel, ¿no? Y en donde se veía también la infraestructura de todos los colegios, ¿no? Y no tanto así como que, obviamente hay colegios de nivel secundaria y preparatoria que tienen laboratorios, ¿no? Donde ya se empiezan a hacer algunos prototipos, algunos productos, pero también yo creo que es lo más importante y quizás lo que nos hace falta también mucho aquí en México en general, es ese acercamiento también con las universidades, ¿no? Con esos proyectos de nivel secundaria, de nivel preparatoria, que tienen buenas ideas, para ir aterrizándolas también se deben de acercar, y a veces como que las universidades siempre volteamos a ver a nivel y para arriba, ¿no? A los posgrados y todo, pero no hacia abajo. Y esa parte creo que es muy importante, y allá se reflejaba mucho en eso, ¿no? Porque platicando con los asesores, decían, no, pues es que nos fuimos a la Universidad Fulanita y allá nos apoyaron. Entonces tú veías en los proyectos que tenían los chicos, y ponían ahí agradecimiento al doctor fulanito de tal, agradecimiento a tal, y entonces todas esas personas eran investigadores o docentes de universidades, de centros de investigación, de colegios, que nosotros de cierta manera hicimos lo mismo, ¿no? Y pues aquí hicimos lo mismo porque pues, en mi caso yo me desempeño a nivel superior, ¿no? Entonces, que si hubiese sido un maestro quizás del colegio, pues es un poco más difícil, ¿no? Que puedas acercarte a uno de esos laboratorios, a tener una charla. Por ejemplo, aquí tuvieron una charla con el Colegio de Arquitectos del Estado. Y yo siempre he dicho eso, que cuando te reúnes con expertos y muestras tu producto y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tu producto es bueno, pues ellos ganaron confianza.
y esa confianza se reflejaba en la exposición, ¿no? Pues cuando les preguntaban, oye, ¿y resiste? Pues sí, resiste, ¿no? O sea, y no lo digo yo, o sea, lo dicen los arquitectos con quienes estuvimos y nos decían que el acero le da mucha solidez a la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, en terminología, vamos a decirlo, de nivel profesional y también muy científica, ¿no? Que fue por ahí, me gustaría que te platiquen ellos el acercamiento que tuvimos, por ejemplo, con el doctor Carlos Ríos, también un gran amigo ahí del área de mecánica, del área de transferencia de calor, ¿no? Entonces, que en algún momento les preguntaron de si era térmico el producto, y pues bueno, en ese momento no había una respuesta, pero de eso se trata también, ¿no? Dice, oye, me preguntaron esto, híjole, pues si vamos pasando, vamos resolviendo la duda, ¿no? Entonces, ese acercamiento yo creo que fue muy importante y definitivamente lo hemos comentado, ¿no? Esta medalla, este triunfo, pues también es de todos, ¿no? De todos los que de una u otra manera nos fueron apoyando, escuchando, aconsejando, ¿no? Para que esto se pudiera llevar. Incluso nosotros, sobre todo en la fase nacional, que se permitía por ahí decir algo de agradecimientos, incluso se mencionaba, ¿no? Al propio, vamos a decirlo así como el albañil, ¿no? El peón que en su momento nos ayudó a hacer las mezclas y hacer los productos, ¿no? A embarrar, etcétera. El propio gobierno municipal de Berriozábal, que nos dio los materiales para que en la perrera municipal se construyera una casa con este material, ¿no? Y el ver ya construida esa pequeña casita en donde actualmente incluso habitan perritos, hace como 15 días fuimos a visitarla y sigue perfectamente bien la casita, pues eso a ellos pues les daba también mucha más confianza, ¿no? Decir, oye, ¿y si se puede construir? Pues claro, ya se construyó una casa y está por ahí y aquí están las fotografías, ¿no? Entonces, todo eso hizo que ellos ganaran mucha confianza. Entonces, sí, para un servidor que tuve la oportunidad de ver prácticamente casi todos los proyectos, porque pues eran una exposición en 2, 3 plantas del edificio, y pues tampoco los quería dejar solos tanto tiempo, entonces me iba, caminaba, regresaba, iba viendo proyectos, la verdad, de mucha calidad, de mucho trabajo colectivo, o sea, no nada más de la escuela, sino también de otras instituciones, y que de cierta manera fue algo que quizás a veces sin querer o sin pensarlo tanto, lo hicimos, ¿no? Sí, claro. Y eso nos llevó también a tener una posición, ¿no? Afortunadamente. Claro, y Julián, te preguntaría, ¿y cómo fue todo este proceso? O sea, antes de pasar como a la premiación, o sea, justo como lo mencionaba el doctor Humberto, ¿no? O sea, todas estas reuniones, todos estos... Porque al final de cuentas, y vuelvo a comentarlo y a decirlo, es muy fácil no hacer nada. O sea, ¿qué estaríamos haciendo a tu edad? Pues estaríamos viendo la tele, jugando, haciendo TikToks con bailables. O sea, como que el interés de la gran mayoría de las personas está en no hacer nada o hacer muy poco, ¿no? Y tu interés estaba ahí, ¿no? En empeñarte, en tal vez aprender inglés a tus 13 años, que también es un reto. ¿Cómo fue? Digo, evidentemente no lo asimilaste en ese momento, tal vez no lo has asimilado ahora, pero ¿cómo fue pararte y decir, bueno, todas estas reuniones, una que otra aburrida, una que me pedían más, una donde tal vez pude haber hecho esto, hecho el otro, me llevó hasta donde estoy? ¿Cómo fue todo ese sacrificio que hiciste? Pues la verdad, no pienso que haya sido un sacrificio así como que muy grande, ya que pues no ando todo el día pues haciendo esto, ¿no? También me divierto, voy con mis amigos, me quedo en mi casa, juego, pero pues también desde muy chiquito yo era bastante curioso, siempre hacía preguntas para cualquier cosa que pasaba, así que yo creo que fue eso. También que mis padres me incentivaron a pues en todo esto de las ciencias y en general, y la verdad pues eso, no siento como que se hace un gran sacrificio, pero a veces sí pues tengo que hacer cosas como por ejemplo lo de tono, lo de nuestro proyecto, ir a entrevistas como estas, y pues la verdad sí me ha gustado, es bastante padre. Y sobre nuestro proyecto, sí también hemos ido a diferentes lados.
como por ejemplo, como ya dijo mi papá, fuimos al colegio de arquitectos de acá del estado de Chiapas y también lo hemos consultado con algunos maestros de mi escuela que les hemos dado una exposición a nuestros maestros de inglés, que hay bastantes, hay 3 niveles en nuestro colegio, que es básico, intermedio, avanzado y PED, son 4. Y de hecho yo cuando llegué estaba en básico, ahora estoy en intermedio y en tercero de secundaria voy a pasar a avanzado. Dani, por ejemplo, ahorita está en avanzado y él va a avanzar a PET. Y pues sí fue un reto, pues tener que adaptarse para pasar de hablar en español a inglés. Claro. Y bueno, el momento cumbre fue. Cuéntanos, Daniel, cómo fue la premiación, cuéntanos cómo le dicen que son ganadores. Pensabas que no ibas a ganar, que no iban a ganar. Cuéntanos cómo fue minuto a minuto. Bueno, pues al principio, como siempre, todos los días, que fueron todos los días del evento, siempre la mayoría nos reunían en un lugar así, o nos íbamos ahí, o nos llevaban a un lugar donde habían camiones, así, combis, o bueno, mejores combis, ¿no? Entonces, ahí nos llevaron, creo que a un auditorio, una cosa así. El chiste es de que ahí nos llevaron y ya empezaron a instalar todo, habían un chorro de banderas de muchos países y así, ¿no? Entonces empezó la premiación. Si no me equivoco, creo que la premiación, creo que empezó con los honoríficos, así las menciones honoríficas, eso mero. Empezamos con las menciones honoríficas. Nosotros no aparecimos, yo ya estaba así de wow, no aparecimos, que somos así bien pros. Entonces, ya luego creo que apareció un niño así de que una historia de un niño así de saber dónde, que tipo decía de que no, de que donde yo vivo no hay muchos recursos, pero gracias a la escuela ya sé inglés y que no sé qué cosa. Y creo que luego hicimos una videollamada con el niño y creo que, o sea, no le entendíamos nada al niño porque iba bien trabado, pero sí, iba bien trabado el niño. El chiste es de que, o sea, pasaron muchos eventos. Creo que también una mexicana dio un poema en maya, una cosa así. Y me daba mucha risa porque creo que llegó una parte donde lo dijo en español y nadie entendía y yo estaba ahí como entendiendo todo. Claro. Pero bueno, pues ahí X. Luego también llegó creo que un turco, no sé, y se puso a cantar así en medio y luego se bajaron un chorro a bailar y así. Pero entre esos eventos empezaron a hacer premiación así de tercer lugar, segundo lugar y de primer lugar. En tercer lugar no pasamos. Entonces yo estaba así de wow, así que también lo hicimos que quedamos en segundo o en primero. Y así iba pasando. Pero creo que en el segundo lugar o en medio de un evento habían dicho así de que no, queremos disculparnos con tal proyecto porque se nos olvidó y ganaron tercer lugar. Tomen, así pase a agarrarlo. Entonces ahí yo quedé así de, qué mala organización. Y ya luego así segundo lugar y no pasamos. Yo así de, no manches, así Ganaste. Somos buenísimos. Luego pasó primer lugar y no pasamos. Yo estaba así como de, me lleva. Pero también había yo estaba así medio bajoneado, pero también así como que me intentaba dando así, pues así de positividad, así de, bueno, así estuvo bien, llegamos a Inglaterra, todo bien, ¿no? Hasta que creo que ya cuando estaba acabando el evento ahí por las fotos, ya dijeron así de que no, perdón, ganaron tercer lugar, así de vamos, lo sabía, y ahí yo me fui con mi tercer lugar, con mi medallita y con mi diploma y ya me tomé fotos y ya. Claro. Entonces, ¿Qué es la medalla que tenemos? ajá, esta es la medalla del internacional, que es más grande que la de San Luis Potosí. Claro. Entonces, por una parte, yo estaba así de, wow, ganamos, somos increíbles. Pero pues también por otra parte yo sentí como de, wow, qué mala organización. Porque habían como 6 proyectos que se tuvieron que disculpar porque no los habían puesto. Entonces sí, estuvo medio raro. Medio raro. Pero al final ganamos y yo con eso me quedo, yo con eso estoy feliz. Bueno, doctor, ¿usted qué podría decir de estos resultados? Sí, así es. De hecho, ahí comentando lo que dice Daniel, obviamente creo que allá en Londres no son las premiaciones como acá en América, ¿no?
no digo que nada más en México, me ha tocado estar al menos en Colombia y en Chile, en premiaciones, y siempre es así como que darle un poco más de emoción, ¿no? Entonces, allá por ejemplo era de que vamos a dar la lista de los terceros lugares, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que dentro del concurso, pues los chicos concursan o hacen la competencia contra los de su edad, vamos a decir, o sea, se diferenciaban por, allá es primero y secundaria, sería como el séptimo, ¿no? Ellos serían de octavo como segundo y secundaria, noveno, décimo, entonces era el equivalente que en México a secundaria y preparatoria. Entonces, por ejemplo, los de segundo y preparatoria, que eran de grado 11, contra todos los grados 11, ¿no? Pero además de eso, habían 9 categorías, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, estaban en medio ambiente. Entonces, cuando recién llegamos, sí nos formaron así por categorías. Y ahí es en donde nos dábamos cuenta de contra quién íbamos, ¿no? Y pues, digo, lamentablemente, podríamos decirlo, pues la categoría más grande era la de medio ambiente, ¿no? Ahora sí que la fila más grande, ¿no? Y sabíamos que la competencia pues era fuerte, ¿no? Sin embargo, a la hora de la premiación, efectivamente nada más iban diciendo así como que, a ver, y allá medallas de bronce, ¿no? E incluso ni siquiera dicen el nombre del proyecto, dicen el nombre de los alumnos, ¿no? Entonces, nunca escuchamos el nombre de Daniel o de Julián, ¿no? Y entonces, como dice Daniel, ¿no? Se fue pasando todo. Cuando ya se termina toda la premiación, incluso ya la gente se empieza a levantar, pues algunos contentos ya con sus medallas, otros tristes, como era el caso de nosotros. Yo me acerco para recibir los diplomas, y cuando me dan el diploma de Julián, veo que tenía ahí la medalla de bronce, como una calcomanía, ¿no? Y le digo, oye, dice medalla de bronce. Y me dice, sí, ¿no te dieron la medalla? Y digo, no. Y dice, no, pues qué pena. Entonces, en ese momento le van a hablar al presidente organizador del evento. Entonces ya él se disculpa con nosotros y les pone las medallas, ¿no? Entonces, pero ya todos se habían ido, ¿no? Entonces, sí, como parece, así como fue, híjole, no, ya no ganamos nada. La parte de la premiación sí fue algo así bastante raro, ¿no? Así para nosotros, y sobre todo acostumbrados, ¿no? Que aquí se da mucha emoción. Sí. Allá decían el nombre de todos y al final pásenle, ¿no? Y pásenle y se les pone su medalla y ya siéntese. Con un y ahora otro diferente número, ajá, y que como decía, pasan a cantar, incluso nosotros nos habían invitado para hacer algún espectáculo cultural, vamos a decirlo, ¿no? Y nosotros llevábamos máscaras, ¿no? De luchadores, pero también queríamos hacer algo diferente, ¿no? O sea, de que el clásico bailable, o etcétera, ¿no? O cantar, ¿no? Como hicieron varios países, pero dentro de la organización, que sí no estuvo muy bien, ya no había tanto tiempo. Entonces, como le dieron la oportunidad a esta niña de México, que pasó a decir una poesía, y pues lo dijo en una lengua primero, creo que con náhuatl, luego lo dijo en español y luego lo dijo en inglés, y ella pues, sí se vistió así de Catrina, incluso se pintó, y o sea, iba muy bien arreglada, ¿no? Y estuvo muy bien. Había otro evento de otro mexicano que iba a tocar la guitarra, entonces que tampoco le dieron ya la oportunidad, y nosotros que íbamos a hacer el baile de enmascarados, ¿no? Y llevábamos ahí un pequeño video en donde íbamos a mostrar algunas imágenes de México, y que bueno, que México no nada más era la biodiversidad, por lo que estábamos, ¿no? en la competencia y tal, sino que también era la lucha libre, ¿no? De algo de México para el mundo. E incluso llevamos máscaras que las regalamos, ¿no? con los niños de ahí. Y a eso ya nada más aquellos ya de emoción se pusieron su máscara y anduvieron regalando nosotros, pero ya no se hizo el número como tal, ¿no? En donde se iba a pero bueno, eso le da mucho plus, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Para ir terminando, Julián, porque ya se nos agota el tiempo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás contento ya? ¿Quieres seguir en Expociencias? ¿Quieres seguir desarrollando? ¿Qué quieres estudiar? Cuéntanos un poco ya para terminar. Pues la verdad, de nuestro proyecto allá en Inglaterra, pues entre las personas que hablaban español, pues nos llevamos bien, ¿no? Hablábamos. Y ahí fue un maestro desde Colombia
y nos dio la invitación de que en este año, si no me recuerdo, o en el próximo, se iba a hacer otro evento en Colombia y nos invitó. Por lo tanto, tal vez haya una probabilidad de que podamos ir a ese evento allá en Colombia, o si no, pues también se puede crear un nuevo proyecto para iniciar otra vez desde cero y irlo construyendo, llegar hasta acá otra vez. Y sobre mí, la verdad, en este momento no tengo como que muy bien definido lo que quiero ser de grande. Siento que sí estaría bonito ser algo así que tenga que ver con la ciencia, tipo biólogo o una cosa así, pero la verdad es que no estoy al 100% seguro de qué quiero hacer. Claro. Y bueno, Daniel, para ir terminando, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de Londres? ¿Paseaste? Y, pues bueno, al final de cuentas, si quieres seguir pues concursando en esto de ciencias. Pues de los tantos lugares que visitamos, pues yo llegué 2 días antes que Julián. Creo que el evento, creo que empezaba el lunes, una cosa así. Entonces yo llegué 2 días antes, llegué el sábado. Entonces aprovechamos mi papá y yo esos 2 días antes para visitar lugares que no estaban en el recorrido. Por ejemplo, él y yo fuimos a ver, primero que todo, fuimos a ver el Museo de Historia Natural, ese que tiene un esqueleto de ballena azul en el techo y así. O sea, había un chorro de cosas, creo que había el trozo de madera más grande, más antiguo, una cosa así. Entonces habían un chorro de cosas. Fuimos a ver primero ese. Luego también fuimos a ver el Museo de Ciencias. También fuimos a ver el zoológico, que estaba muy padre el zoológico. Y entonces fuimos a ver algunas cositas, ¿no? Ya luego en el recorrido ya más formal fuimos a ver el Museo de Cera de Madame Tussauds, que eran así un chorro de estatuas de famosos o de películas y así. Luego también de los que más me gustaron, fuimos a ver también el Big Ben. Lo vimos así medio de lejitos, pero ahí se vio, pasamos casi al ladito. Luego fuimos a ver el London Eye, el Ojo de Londres, que es una rueda de la fortuna enorme. Creo que esa es la más grande que el Big Ben. También fuimos a ver el Palacio de Buckingham, donde ahorita está el Rey Carlos. Y ya creo, o sea, fuimos a ver muchos lugarcitos así bonitos. Pero yo creo que sí estuvo bastante bonito. O sea, yo creo que lo que más me gustó de Inglaterra fue toda la arquitectura y pues como todo está así, todo muy bonito, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, aquí podemos, algo que sí me dije así de wow, que el metro, viajamos mucho en metro. El metro está todo bien cuidado, así, los asientos así bonitos, sí, todos respetan el espacio y así, o sea, o sea, todo tranquilo. En cambio, en la Ciudad de México están acá todos rotos, grafiteados, o sea, ya está personas así de auriculares o así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que me gustó mucho de Londres. Entonces, yo, la verdad, sí me la pasé muy bien en Londres, o sea, sí estuvo muy bonito el lugar. Bueno, te agradecemos muchísimo, Daniel, me quedo con el Diego. Pero bueno, para terminar, doctor Humberto, le preguntaría algo que me parece transversal para todo, que es, para ir terminando ya que se nos va el tiempo, es, todo inició por un gusto con los Legos. Así es. O sea, el sentido es de que ustedes iniciaron algo con Legos que los llevó a Londres. ¿Usted qué reflexión nos podría brindar para finalizar este capítulo, doctor, en el aspecto de que fue algo que les gustó y que identificaron y que su curiosidad junto con su empeño, junto con su medio ambiente, los hizo llevar a representar a México, porque así es, y bueno, traerse esta medalla muy importante para Chiapas? ¿Usted qué reflexión nos da, doctor? Sí, así es, pues bueno, definitivamente ese gusto que, como bien lo dicen, por los Legos, que pues se llevó, no se quería, sino se llevó a realmente otro nivel, decir, ¿cómo puedo construir a partir de de estas piezas, ¿no? del juguete? ¿Cómo puedo ir haciendo algún artefacto, alguna construcción? Y cómo hacerlo en la vida real, pero hacerlo en la vida real también a partir de residuos, ¿no? Que nosotros estamos generando, que creo que esa es la parte más valiosa, que si escucháramos la presentación, creo que lo dicen muy bien. El hecho de que hoy en día en las casas, por ejemplo, aquellas personas que ya vamos comprendiendo la situación actual que vivimos, ¿no? Con el cambio climático, y estamos haciendo, por ejemplo, una composta en casa, ¿no?
estamos cuidando, reforestando, ¿no? Desde nuestros propios jardines hasta lugares externos, nos hemos dado cuenta que nos podemos ir ahorrando, ¿no? Incluso recursos. Si nosotros tenemos alrededor de la casa árboles que nos den sombra, que nos pueden dar algún fruto, algún alimento, ¿no? Entonces, parte de este proyecto es eso mismo, ¿no? Esa famosa economía circular de la que hoy tanto se habla, que es precisamente ya no generar residuos, ¿no? Sino de estos residuos que hoy en día tenemos, poder utilizarlos, ¿no? Y poder hacer en este caso estos paneles de construcción, que son paneles ligeros, y que creo que hizo falta por ahí un poquito mencionarlo, que son estos paneles que ya nos venden prefabricados, que tienen unicel al centro y mallas de ambos lados, ¿no? Como haciendo un sándwich. Bueno, pues la idea finalmente encauzada de este residuo es quitar el unicel, que también es un contaminante muy fuerte, que se tiene que elaborar para hacer ese tipo de productos, y utilizar lo que nosotros tenemos. Entonces, esos gramos que pesaban nuestros botes ya rellenados con todos estos blisters, por ejemplo, de medicamentos, envolturas de lo que sea, obviamente todo muy limpio, o sea que también hay, y esa es la parte que sigue también, de enseñarle a la sociedad cómo hacerlo. En algunos casos nos decían, van a vender esto, van a hacer una patente, y creo que bien lo dicen por ahí muchos autores, ¿no? No estamos ya en esos tiempos, o no debemos estar en esos tiempos de andar buscando el negocio, la negociación con ellos, ¿no? Sino que estamos ya en tiempos de urgencia de hacer algo en donde, si así como hacemos la composta, podemos ir separando este tipo de residuos y haciendo nuestros propios botes para reciclar y para dárselos a algunas instancias que requieran hacer algunos muros, no de carga, que es lo que bien nos explicaban los ingenieros, por ejemplo, alguna división que tenemos ahí, algún closet, alguna división dentro de alguna casa o dentro de algún negocio, se puede hacer perfectamente con este material, ¿no? Que es un material que ya está probado y que ese residuo va a aguantar muchísimo tiempo, igual que el unicel. Entonces, creo que fue una muy buena idea, una idea encauzada, diríamos, y pues que, bueno, afortunadamente pues nos llevó hasta Londres, ¿no? Claro. Para todos fue, esperamos que haya sido la primera vez de algunos otros que nos quedaban muchas ganas de regresar y seguir conociendo por allá, pero digo, como idea y en la categoría de preservación del medio ambiente, pues realmente novedoso también el hecho de utilizar, quizás era poco comprensible para muchas personas de allá por el tipo de residuos, porque allá sí se hace reciclaje, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros, los chicos presentaban los valores, ¿no? A nivel local, pues sí era sorprendente para ellos. Decían, pero ¿cómo? Allá no reciclan el plástico, ¿cómo? Allá no hay prohibición para esto, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, a mí también me ha llenado mucho de satisfacciones y de ideas que traemos de allá para ir haciendo nuevas cosas aquí, ¿no? en nuestro país, y que a pesar de que no tenemos la suficiente cantidad de recursos, podemos ir trabajando con este tipo de proyectos y avanzando, ¿no? Y sobre todo encauzando a jóvenes que están interesados y que ojalá y que el día de mañana pues también sean unos grandes investigadores, como bien comentaba en la primera parte, de los primeros alumnos, ¿no? Que tuve la oportunidad de traspasar las fronteras de México con ellos, y que ahora ellos ya están en otros países, en otras ligas. Pues Así bueno, es. doctor, nada más de forma muy rápida, ¿dónde lo podemos encontrar usted? Digo, para si la gente lo quiere buscar, lo quiere seguir, puede, no sé, preguntarle algo, asesorarlo. Sí, claro. ¿Dónde lo podemos encontrar? También si quieren dar sus redes sociales, tanto Daniel como Julián, si quieren, si no, pues no hay problema. Adelante, doctor. Sí, pues yo utilizo únicamente el Facebook y es mi nombre completo, así, José Humberto Castañón González. Ok, Daniel, ¿quieres decir el tuyo? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en YouTube como La Calva del Dani, así se suscriben a mí y ya así gano popularidad en mi escuela y ya. Excelente. Julián, ¿quieres decirlo? No, yo no tengo. Que no tiene Julián, muy bien. Pues bueno, doctor
Daniel, Julián, les agradezco infinitamente el tiempo, les agradezco también a sus familias que fueron quienes nos apoyaron a traerlos el día de hoy. No sé si podemos cerrar una toma con sus medallas, no sé si podemos, ahí Paula, si nos haces favor, no sé si pueden enseñar sus medallas. Pues bueno, que la verdad es que qué felicidad que al final de cuentas ustedes lo tengan y que pues es ese resultado de tantas horas de desvelo y que me parece demasiado importante, ¿no? Pero pues bueno, les agradecemos muchísimo. Yo les recuerdo que al final de cuentas este podcast se llama Inventario. Mi nombre es Andrés Domínguez. Les recuerdo que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/chapasparalela.tv y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ustedes ponen Inventario o Inventario de Chiapas Paralelo Chiapas y seguramente ahí le vamos a encontrar. Le agradezco infinitamente la presencia y la realización de Paula López y también de Jimena con X por realizar este grandioso capítulo. También le agradezco mucho la verdad es que este capítulo no hubiera sido posible sin la presencia del doctor Humberto. Le agradezco muchísimo, le agradezco la amistad también. Entonces estamos muy pendientes al respecto y pues bueno, nos vemos en la siguiente conversación.